Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un invitado que ya os sonará, Íñigo de Lorenzo, un gran neurólogo, gran conocedor de su área y con el que vamos hoy a indagar en lo que serían las demencias, ya sea de un origen o de otro. Para mucha gente este tema es totalmente desconocido y hoy vamos a intentar darle un poquito de luz. Vamos con ello. Antes que nada, Íñigo, recuérdanos un poco quién eres para que nuestros oyentes o aquellos que no te hayan oído nunca sepan quién eres. Buenos días, Pablo. Yo soy Íñigo de Lorenzo, soy neurólogo, me formé en la residencia de neurología en el Hospital de La Paz, en Madrid, y estuve un tiempo trabajando en el Hospital de Cuenca y actualmente trabajo como neurólogo general en el Hospital Francés de Borja de Gandía. Muy bien, Íñigo. Pues, como he dicho antes, es un gran placer volver a contar contigo. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué le ocurre al cerebro al envejecer? No sé si podrías darnos alguna pincelada de este evento vital. Buena pregunta, Pablo. Al cerebro, al envejecer, como cualquier otro órgano del cuerpo, va a presentar una lenta degeneración, una lenta atrofia o pérdida del volumen del cerebro, que dentro de los parámetros razonables es algo normal. Se pierden ciertas capacidades, sin embargo otras se mejoran, y eso es lo que nosotros llamamos un envejecimiento normal del cerebro. A veces la diferenciación entre un envejecimiento normal y algo patológico es complicado, y definir adecuadamente qué es un cerebro anciano, un cerebro senil, sano y enfermo, pues a veces es una frontera dificultosa, porque cuanto más mayor se hace una persona, más probable que en ese cerebro exista patología productora de una enfermedad neurodegenerativa. Vale, muy interesante. Una de las dudas que tengo, bueno, que siempre se habla de demencias, pero yo creo que a veces se nos pasa un poco la complejidad del cuadro que es en sí mismo una demencia. Desde tu punto de vista, ¿cómo describirías las demencias en sí? Antes de continuar, efectivamente, hay que aclarar qué es el concepto de demencia. Demencia es un concepto sindrómico. Sindrómico quiere decir un conjunto de síntomas y signos. La demencia es la pérdida de capacidades de funciones cognitivas, mentales, superiores, que llevan a la dependencia, a la pérdida de funciones de capacidad de adaptarse a su entorno de un individuo. La causa que produce esta demencia, es decir, esta pérdida de capacidades cognitivas que llevan a la pérdida funcional, es muy amplia. Pueden ser primarias, es decir, propias del cerebro, degenerativas, o secundarias, por unas causas externas, ya sean traumatismos repetidos, ya sean causas tóxicas como el alcohol u otras drogas, otras muchas posibles etiologías o causas que lo producen. Es muy importante diferenciarlo, dado que solo podemos decir que existen las demencias en personas sobre las que ya se ha adquirido una capacidad cognitiva. Y eso lo diferencia de la discapacidad intelectual o el retraso del neurodesarrollo, ¿vale? Hay que diferenciarlo de eso. Y también hay que diferenciarlo de los cuadros confusionales agudos, que son episodios transitorios en los que la persona pierde las capacidades cognitivas, pierde el contacto con el entorno y que suele ser producido por un proceso orgánico, una infección u otras causas, ¿vale? En esos momentos el paciente es incapaz de atender y tiene una fluctuación de nivel de alerta. O sea que tenemos que diferenciar esos tres conceptos, que es la discapacidad intelectual o del retraso del neurodesarrollo,
la demencia y el síndrome confusional. Dentro del concepto de demencia tenemos otro concepto que es el deterioro cognitivo leve, que también es algo sindrómico, es decir, que es un conjunto de síntomas y signos, que es una pérdida de capacidades de funciones cognitivas que se notan, que se perciben porque son palpables en la exploración o son objetivables en un test cognitivo, pero que no están generando una repercusión funcional importante en el paciente o significativa, ¿vale? Es un continuo con la demencia, es algo como digamos previo al concepto de demencia. Vale, o sea, entendemos un poco que, bueno, es algo asociado a la edad, principalmente, como se degeneran los músculos y se degenera la visión o se degenera cualquier otra función corporal o cualquier otro órgano corporal. Pero me surge una duda, ¿existiría también demencia en cerebros jóvenes? Pues Pablo, la respuesta breve sería sí. A ver, es indudable que las demencias son extraordinariamente más frecuentes cuanto más mayor el individuo, ¿vale? Cuando se acercan un individuo a los 90 años, la probabilidad de tener una demencia degenerativa es muy elevada. Entonces, sí, existen ciertas patologías o ciertas enfermedades que van a desencadenar un cuadro de demencia en pacientes jóvenes, aunque son todas ellas pues, muy infrecuentes. Existen enfermedades primarias, es decir, degenerativas del cerebro, ya sean genéticas o esporádicas, es decir, que no tienen un claro componente hereditario o genético, que tienen cierta predisposición o pueden aparecer en edades más precoces, ¿vale? Dentro de las enfermedades degenerativas más conocidas y más frecuentes dentro del concepto de las enfermedades que producen demencia, la más frecuente que aparece en edades precoces o más pronto son las demencias de degeneración frontotemporal. También existen otras causas que pueden producir demencia en pacientes jóvenes, ya sean pues, por infartos cerebrales de repetición, otras causas de ictus, ya sean tóxicos, ya sean enfermedades autoinmunes, como he comentado, procesos genéticos que producen degeneración cerebral. Existen una innumerable cantidad de enfermedades que se asocian dentro de su cuadro producen demencia y sería algo pues, un poco arduo y no interesaría decirlo en este podcast, pero bueno, en resumen, efectivamente sí se puede dar en un cerebro joven, aunque sería algo muy poco habitual. Entendiendo que, por ejemplo, los músculos, los órganos y todo tiene tendencia a deteriorarse, nos podemos encontrar con corredores de media maratón de 75 años, por ejemplo, los ponemos como ejemplo de superación, tal. Me lleva a una pregunta, ¿por qué unos cerebros desarrollan demencia con la edad y otros no? ¿Es cuestión de hábitos de vida? ¿Es puro azar y genética? ¿Qué nos puedes decir, Íñigo? Efectivamente, Pablo, en la pregunta que has dicho está la mayoría de la respuesta. Existen unos factores que nosotros denominamos no modificables porque no se pueden actuar sobre ellos, que son el principal de todos, la edad, ¿vale? Cuanto más edad, más propensión a tener demencia, sin duda. Y otros que son como, por ejemplo, la genética. La genética es algo que está determinado y no se puede modificar, al menos por ahora y al menos en el conocimiento que tenemos sobre el tema. Y otros factores que son modificables, que sí que podemos actuar sobre ellos y lo más importante son el estilo de vida. Un adecuado control de los factores de riesgo vascular, ya sean pues, la tensión, el consumo de tóxicos, el control de la dieta, el control sobre la actividad física, la actividad mental también es algo muy, muy importante, dado que una buena reserva cognitiva, es decir, lo lleno que está el vaso de la cognición del cerebro antes de que empiece una enfermedad, va a determinar el momento en el que tenemos los síntomas, ¿vale? Imaginemos que nuestro cerebro es un vaso y el agujero que se genera en el vaso es la enfermedad que hace que pierda poco a poco contenido. Si partimos de un cerebro más estimulado, más ejercitado, digamos, más formado, los síntomas de la dependencia, es decir, esa dependencia generada por la pérdida cognitiva, por esa pérdida progresiva de contenido del vaso, va a dar su cara más tarde, ¿vale? Entonces, esa reserva cognitiva, ese ejercicio previo que hemos hecho sobre el cerebro y posteriormente cuando empiezan los síntomas de demencia,
el ejercicio y la actividad mental que hacemos hace que podamos retrasar el curso evolutivo de la enfermedad. Y aquí donde podemos entender los talleres de estimulación cognitiva, así, el sentido que tienen. Sin duda, hoy en día no tenemos una medida más eficaz que esos ejercicios y esa estimulación cognitiva. Existen fármacos para alguna de las demencias degenerativas que son sintomáticas, es decir, que mejoran ciertas deficiencias de transmisión de neurotransmisores y mejora la cognición, al menos de forma temporal, o puede hacerlo, ¿vale? Pero no modifica la evolución final de la enfermedad. Sí que la estimulación cognitiva, aunque suene a perogrullo, ¿no?, como algo obvio, es algo que es realmente pues, eficaz. Vale. O sea, es la mejor explicación de que tenemos que cuidarnos para la vejez. Porque al final me imagino que todos los vicios o maltratos que le hagamos al cuerpo, de una manera se van a notar en estas edades, pasados los 70 años y más aún a partir de los 80, sobre todo en el cerebro, que no deja de ser otro órgano más. Y claro, me surge una pregunta que quizás es demasiado filosófico, existencialista. ¿Qué siente una persona demenciada? ¿Qué siente una persona con demencia a la que le preguntas algo y desvaría y no es capaz de responderte con coherencia? ¿Sigue habiendo alguien detrás o solamente hablamos de un cuerpo sin identidad, sin recuerdos, que se ha quedado simplemente en lo físico? Pues esa pregunta es compleja de responder en el sentido que lo que siente el paciente va a depender mucho del tipo de demencia, digamos, del sustrato o de la causa o de los síntomas principales con los que curse la demencia. Tomando como paradigma la más frecuente de todas, que es la demencia causada por una enfermedad de Alzheimer, al principio de la enfermedad cuando los síntomas son leves, sí que el paciente puede empezar a percibir, él puede tener una autopercepción de sus propios errores, aunque también es común que a lo largo de la evolución de la enfermedad, sobre todo en estadios precoces, moderados, el paciente tenga una falsa sensación de que todo está bien. Yo lo veo en la consulta, es algo muy, muy habitual, y si alguna persona que ve pacientes o que tiene un familiar con una demencia tipo Alzheimer, se va a dar cuenta de que efectivamente muchas veces su familiar minimiza esos errores, y cuando van a la consulta pues es el familiar o es él el que va a decir o a explicarle al médico todos esos fallos repetidos y progresivos que está teniendo su ser querido. Entonces, en la primera fase de la enfermedad puede haber esas dos cosas, o que sí exista una autopercepción y un estrés del paciente y un cuadro adaptativo, o sea, una sensación de ansiedad por esos fallos y esa desadaptación que produce la enfermedad en su entorno laboral, en su entorno social, que haya un retraimiento social también a causa de esa pérdida de capacidades para adaptarse a su entorno, o incluso que haya una sensación de que no existe esa enfermedad y que está bien, lo que nosotros llamamos anosoagnosia. Eso es un término neurológico, un término médico, que quiere decir desconocimiento del propio déficit, de la propia enfermedad. A posteriori, cuando ya las pérdidas cognitivas van avanzando y van siendo más graves, se pueden añadir otros trastornos conductuales, de comportamiento, alteraciones del sueño. Pueden tener también problemas para identificar o reconocer a su entorno, considerar que sus familiares son desconocidos, son intrusos, o que no reconocen las personas que están alrededor. Eso es algo bastante frecuente también. Y a medida que existe un avance de la pérdida de recuerdos, que en las demencias, sobre todo la demencia tipo Alzheimer, se produce una pérdida primero de lo más reciente y posteriormente se van perdiendo recuerdos más remotos, la persona se retrotrae al pasado. Se cree que está en el pasado, se cree que están vivos familiares que murieron en el pasado, reconocen como extraño su entorno porque para ellos su casa es igual a la casa del pueblo donde vivían. Eso es algo bastante también frecuente. Y cuanto más avanza la enfermedad,
el mayor estrés realmente, el mayor sufrimiento, como digamos, va a ser de la familia, porque a medida que se pierde la autoconciencia, la conciencia de sí mismo, del enfermo, ya el sufrimiento es menor sobre la conciencia de la enfermedad y aumenta más el sufrimiento percibido por la familia y por los cuidadores. En conclusión, todas las demencias van a terminar en un mismo punto, que es una pérdida total de las funciones cognitivas, que eso lleva a que la persona esté, digamos, en un estado similar a un estado vegetativo en el que no tiene conciencia ni de sí mismo ni de su entorno. Por lo tanto, podríamos decir que la persona sufre. No existe capacidad de sufrir cuando ya no existe conciencia de uno mismo. Entonces, la respuesta, obviamente, no he estado en el cerebro de una persona padeciendo un proceso como este, pero en resumen, no. Entendido como un sufrimiento, digamos, existencial. O sea, sí que pueden sentir quizás dolor hasta fases muy tardías, pero entendido como un sufrimiento más interno, más... Entendiendo al final que la mayoría tienen que ver con la edad, pues una de las preguntas que tengo que hacerte es ¿cuáles son esas demencias más asociadas a la edad? Y si puedes explicarnos un poquito en qué consisten o si son algo diferentes unas de otras. En resumen, todas son más frecuentes con la edad. Pero en este apartado voy a centrarme sobre todo en las demencias neurodegenerativas. Todas ellas son causadas, todas ellas presentan a nivel patológico, es decir, cuando se coge un cerebro y se mira al microscopio y se corta y se analiza, acumulación de proteínas anómalas, diferentes proteínas que hacen o que tienen cierta relación, aunque muchas de ellas no se sabe si existe una causa-efecto concreta, de generación neuronal secundaria o en relación a ellas. La primera de todas, y la más conocida sin duda, es la enfermedad de Alzheimer. Es la que tiene una mayor prevalencia, es decir, es la que más frecuentemente vamos a encontrar en nuestro entorno. ¿Quién no tiene un familiar o un conocido que tiene a alguien cercano con la enfermedad de Alzheimer? Es algo que de hecho va a ser algo mucho más frecuente en nuestro entorno con los años, con la inversión de la pirámide poblacional y la mayor cantidad de personas longevas. En la enfermedad de Alzheimer, lo más característico es que las personas se empiecen a quejar como primer síntoma o que perciba la familia que tiene frecuentes olvidos. Pues tener que preguntar varias veces lo mismo, tener que apuntarte todo porque se te olvidan, olvidar citas, empezar a tener fallos frecuentes en el trabajo. La edad de inicio de esta enfermedad suele ser por encima de los 60 años, aunque evidentemente también hay casos menores a esa edad, que son un comienzo más precoz de lo habitual. Y estos fallos de memoria, que son lo que caracterizan a esta enfermedad, sobre todo en las formas más habituales, aunque existen otras formas menos típicas, que eso es un conocimiento, digamos, más específico de la neurología, estos fallos de memoria van a sumarse a otros fallos de lenguaje, de capacidad para manejar objetos, para orientarse en el entorno, que van a ir progresivamente produciendo mayor discapacidad hasta un cuadro, digamos, final de demencia que es común para todas. Es como todos son un río, varios ríos que terminan al final en el mismo mar, en el mismo cuadro final que hemos comentado de esa pérdida completa de capacidades cognitivas. La otra demencia, también bastante frecuente, que también es degenerativa por acumulación de esas proteínas malas que os he comentado previamente, es la enfermedad por cuerpos de Levy. Es una demencia que se asocia mucho a la Parkinson. De hecho, la otra o el primo hermano de esta demencia con cuerpos de Levy es la demencia que suele asociarse a los pacientes en la evolución que tienen enfermedad de Parkinson. Se caracteriza, sin embargo, por unas alteraciones más visoespaciales. Tienen problemas para reconocer su entorno. Empiezan a tener problemas, por ejemplo, para la conducción, para moverse, para manejar objetos. También pueden tener fallos de atención, de mantener la respuesta rápida a los estímulos del entorno, y muy comúnmente tienen alteraciones visuales en el sentido de alucinaciones que pueden llegar a ser muy complejas. Suelen asociarse también a otros trastornos del sueño que llamamos trastornos de conducta del sueño REM, que son episodios
en los que la persona, el paciente, tiene sueños muy vívidos. Generalmente suelen ser desagradables, en los que se pelea o es perseguido por otras personas o tiene que defender a familiares de la agresión de un tercero. Y esos sueños se representan realmente porque por la degeneración de la enfermedad no tienen la pérdida de tono que solemos tener cuando soñamos. Generalmente cuando soñamos nuestro cuerpo está paralizado y por eso no representamos los sueños que estamos teniendo. Y esta gente han perdido esa capacidad de paralizarse durante el sueño y viven el sueño. Patalean, golpean, pegan puñetazos. Eso es algo muy característico de este tipo de demencia. En su progresión, como he dicho anteriormente, van a terminar en el mismo mal, en una pérdida de cognición de todos los dominios de la cognición, que va a terminar en lo mismo, en una demencia avanzada. Por último, la tercera que quería comentar, a dar alguna pincelada, esta se puede dar o es característica que comience en edades más precoces y tiene un componente genético muy importante, ¿vale? Que se llaman las demencias frontotemporales. Las demencias frontotemporales tienen diferentes formas de presentación, pero una de las más características es lo que nosotros llamamos la variante conductual. Lo más importante en estos pacientes no va a ser la pérdida de memoria, aunque sí que es verdad que cuando visitan al médico muchas veces se quejan de pérdidas de memoria porque tienen incapacidad o cierta discapacidad para organizarse, y eso se interpreta muchas veces como fallos también de memoria. Pero su principal síntoma va a ser las alteraciones conductuales. ¿De qué tipo? Apatía, desinhibición, conductas inapropiadas, pérdida de empatía y otras muchas. Es típico el cuadro de una persona que en torno a unos 50 y pico años, incluso antes, empieza a tener una conducta muy extraña. Se gasta el dinero, entra en ludopatía, empieza a tener ideas delirantes u otras alteraciones de la conducta que pueden llegar a ser muy graves. Todo ello en la evolución va a progresar, como he dicho anteriormente, a la misma demencia avanzada con el resto de componentes cognitivos. Bueno, entendemos que este tipo de demencias a nivel cognitivo es un poco lotería. Puede pasarnos a cualquiera. Pero te quería preguntar si hay algún tipo de demencias que puedan aparecer por un mal estilo de vida, por tener consumos de alcohol, drogas o incluso alguna alimentación insuficiente. No lo sé. Pero ¿puede la vida previa condicionar que aparezcan X patologías de este estilo? Por supuesto, todo lo que hagamos en nuestra vida, todos esos hábitos, abusos o estilos de vida que hemos llevado van a determinar pues el daño que sufra a nuestro cerebro. Al final es un órgano vital más que también sufre de todo lo que ocurra en nuestro medio interno y externo. Existen algunos tipos de demencia que específicamente pues tienen una gran relación con ello y que se pueden sobreañadir a esas demencias o empeorar el curso de esas demencias degenerativas por acumulación de esas proteínas anómalas que he comentado previamente, y que sumados a ellas pues pueden hacer que la evolución de esas enfermedades sea más rápida. Existe un tipo de demencia que se llama demencia vascular, que tiene una estrecha relación pues con estos hábitos de vida, estos factores de riesgo vascular, y es debida a daño en los vasos del cerebro, ya sean por múltiples ictus o ictus en zonas que tienen una importancia muy grande en la cognición. Hay ciertas zonas del cerebro que son estratégicas, por ejemplo, para la memoria o para otras funciones, que al dañarse, ya sea por un único evento o por unos pocos, pueden dejar a la persona en un estado de demencia. O el pequeño acúmulo progresivo de lesiones cerebrales pueden llevar al final también a un estado de demencia. Esto es el concepto que decimos demencia vascular, y en muchas ocasiones, como ya he comentado, va a ir asociado a otras demencias degenerativas primarias que comenté anteriormente. Otra entidad es la demencia traumática, es decir, por eventos traumáticos cerebrales de repetición también se puede producir este tipo de cuadro de pérdida de las funciones cognitivas. Son muy importantes, por supuesto, los tóxicos y drogas de abuso que se tomen durante la vida, dado que también pueden determinar una alteración cognitiva. Por ejemplo, específicamente me gustaría hablar del alcohol, dado que no solamente que el alcohol pueda producir un daño cerebral, sino que generalmente los pacientes, la gente con un consumo enólico abusivo, suelen acompañarse de desnutrición por diferentes factores. Y estos cuadros de desnutrición, de no tener ciertos
componentes, vitaminas esenciales, digamos, para la función sana de nuestro cuerpo y en concreto del cerebro y de los nervios en general, pues pueden producir cuadros de demencia. Entre ellos está uno bastante conocido, que es la demencia de Wernicke-Korsakoff, que se da específicamente y muy frecuentemente en alcohólicos desnutridos, aunque también se pueden dar en otros pacientes, en otras personas con procesos de desnutrición larvada y prolongada en el tiempo. Se debe a déficit de tiamina, de vitamina B1, y se caracteriza por una pérdida de memoria episódica, es decir, de los eventos que te ocurren, el paciente es incapaz de fijar nuevos recuerdos y encima va a tener la tendencia a fabular, es decir, a rellenar esos huecos de memoria de eventos que han ocurrido con falsos eventos, ¿vale? Es algo bastante característico. Como ya he dicho, no solamente ocurre en la gente con consumo de alcohol, pero es algo bastante más prevalente en este grupo de personas. Existe también otras vitaminas, otras carencias de vitaminas que pueden producir demencia, como pueden ser otras del grupo B de vitaminas, vitamina B12, vitamina B9, vitamina B3 y otras tantas carencias de vitaminas también pueden producir, o de nutrientes pueden producir un cuadro de demencia. Pues, como decía un antiguo amigo mío que ya falleció, tenemos que cuidar de nuestro cerebro para que nuestro cerebro cuide de nosotros. Y en este tipo de circunstancias, la verdad que tiene toda la razón. Quería preguntarte si nos estamos dejando algunas demencias de especial consideración o tratamiento que igual se hayan quedado por el camino y no hayamos tocado en este breve episodio de podcast. Y básicamente la pregunta es esa. ¿Hay importantes demencias que no hayamos tocado hoy que te gustaría resaltar? Este tema es muy amplio realmente. Lo primero que quiero destacar es que una de las primeras funciones que tiene un médico ante un cuadro de demencia, y no tiene por qué ser un neurólogo, puede ser un médico de primaria, el primero que atiende a un familiar o a ti que vas preocupado por un cuadro de una posible demencia, pues es descartar que haya causas tratables, ¿vale? Por desgracia, hoy en día, la mayoría de las demencias que son primarias degenerativas del cerebro no tienen tratamiento curativo, no tienen tratamiento que vaya a modificar la evolución natural de la enfermedad. Por eso es tan importante encontrar ese pequeño grupo de personas que quizás su cuadro de fallos cognitivos, su cuadro de demencia, sea potencialmente tratable. Y para ello hacemos diferentes estudios, sobre todo en pacientes, en general en todos, pero sobre todo en aquellos que tienen mayor probabilidad de tener un cuadro secundario tratable, que son la gente joven. Y para ello hacemos diferentes estudios, entre ellos estudios de neuroimagen, imagen cerebral, en la que veremos pues si el paciente tiene un hematoma que esté comprimiendo el cerebro, o que tiene un tumor que se pueda extirpar, o que tenga otros datos de inflamación del cerebro. Eso lo veremos con una prueba de neuroimagen, ya sea con un escáner cerebral o con una resonancia. También es importante hacer un estudio analítico básico, donde se midan esas vitaminas que comentamos anteriormente, que quizás con su reposición podemos mejorar el cuadro cognitivo del paciente. Y en algunos casos en concreto, también estudiar infecciones que pueden ser prevalentes en algunos grupos de población o con algunos factores de riesgo previos, como pueden ser el sífilis o el VIH. Un grupo de pacientes muy importante, las demencias rápidamente progresivas. Y esos son pacientes que de forma muy rápida han pasado de un estado cognitivo normal, es decir, de estar mentalmente sanos, a desarrollar una demencia, es decir, una dependencia funcional a raíz de la pérdida de esas funciones cognitivas. Este grupo de pacientes tiene un alto riesgo de que sean una causa secundaria y algunas de ellas tratables. Una de las principales entidades que forman este grupo de demencias que cursan de forma muy agresiva y muy rápida es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es una enfermedad muy agresiva que está generada por una acumulación de priones. Priones no son ni viruses, no son bacterias, son proteínas del cerebro que tienen una conformación anómala y hacen que el resto de sus, digamos, hermanas sanas se transformen a formas
formas anómalas que se acumulan y producen un daño cerebral que se reproduce en cascada por todo el cerebro, llevando a una destrucción neuronal muy, muy veloz y extendida y a la muerte inminente en periodo de meses hasta como mucho 1 o 1 año y medio, 2 años de vida. Esto es una de las causas más importantes de enfermedad que produce una demencia con una rápida progresión. Pero existen otras que sí pueden ser tratables, como pueden ser, por ejemplo, las formas autoinmunes. Cuadros de demencia en semanas pueden ser susceptibles o sospechosas, sobre todo si se acompañan de alteraciones conductuales muy importantes, neuropsiquiátricas o crisis epilépticas, pueden ser sugestivas de procesos autoinmunes en el que el propio cuerpo está atacando al cerebro. Y esto puede tener efectivamente un tratamiento eficaz mediante inmunoterapia o tratamiento de un cáncer subyacente si lo hubiera. Otras posibles causas de un proceso rápidamente progresivo, como ya dije, son las causas estructurales, un hematoma que esté comprimiendo, un tumor que tenga un rápido crecimiento o, por ejemplo, infecciones como el VIH, neurosífilis u otros procesos infecciosos. Pueden ser potencialmente tratables. Bueno, después de ver este compendio de problemáticas relacionadas con la demencia, me surge una duda. ¿Estamos siendo capaces de revertir un poco este efecto? ¿El estado de la ciencia es capaz de enfrentarse a estas enfermedades como el Alzheimer o otro tipo de enfermedades neurodegenerativas? ¿O realmente estamos bastante verdes? Por desgracia, es lo segundo, sí. Estamos bastante verdes respecto al tratamiento que modifique la historia de la enfermedad de las demencias degenerativas primarias, esas que no eran tratables como tal, ¿vale? Ese grupo minoritario que era tratable, pues obviamente se puede tratar mediante pues un tratamiento específico para la causa que lo esté generando. Para el otro grupo de enfermedades degenerativas primarias, lo único que tenemos hoy en día es un tratamiento sintomático que mejora de forma transitoria o puede mejorar de forma transitoria la capacidad cognitiva, el funcionamiento cognitivo de los pacientes. Y otras opciones que tenemos pues es el acompañamiento de los familiares, de los cuidadores, aconsejar una adecuada estimulación cognitiva y física y un control adecuado de los factores de riesgo vascular. Lo que van a buscar es evitar que se acumule un daño vascular a esa enfermedad degenerativa primaria. Aparte, muy importante, obviamente, la prevención primaria, es decir, desde el inicio fomentar hábitos de vida saludables que eviten que se desarrolle la enfermedad. Existen diferentes causas que hacen que aún hoy en día no hayamos dado con la causa, con la clave de curar por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que es la más prevalente, aunque se han gastado miles de millones de dólares, de euros, muchísimos recursos para ello. Y es que no sabemos realmente cuál es la causa, el origen primigenio de la enfermedad. Y encima es un proceso degenerativo de muy, muy, muy larga evolución, que empieza mucho antes de dar los síntomas, lo que dificulta llevar a cabo un adecuado ensayo clínico para un fármaco contra la enfermedad, dado que no se puede asegurar o es muy difícil llevar un seguimiento evolutivo prolongado de los pacientes, dado el alto coste, la persistencia del paciente en el ensayo y otras muchas causas. Entonces, también otro problema anteriormente que existía es que es difícil hacer un diagnóstico a veces certero de lo que está ocurriendo en un cerebro. No se puede coger un trozo de cerebro in vivo, sacar y analizarlo. Se puede, pero obviamente tiene muchísimos riesgos y es algo que no se justifica. Entonces, se ha buscado de forma muy exhaustiva marcadores que nos determinen desde formas precoces que existe una enfermedad de Alzheimer en el cerebro del paciente. Y ya se han obtenido. Algunos de ellos se utilizan en nuestros hospitales, en nuestro trabajo diario como neurólogos y que han permitido un diagnóstico más precoz y más certero de estos enfermos. Lo que también ha hecho que el reclutamiento de estos pacientes sea más real, más ajustado a la enfermedad y por lo tanto los resultados que se puedan obtener más fiables. Hoy en día sí que existen algunos fármacos que están comercializados por ejemplo en Estados Unidos, ¿vale?, que van
con el objetivo de limpiar esa proteína anómala, el beta-amiloide, que está acumulado en el cerebro, con el objetivo de ralentizar la evolución de la enfermedad. Sí que se ha visto en algunos ensayos clínicos, tampoco con un seguimiento muy prolongado, que sí que existe una pequeña diferencia en la evolución de ambos grupos de pacientes, unos tratados y otros no, que se espera que esa línea de evolución en el futuro, como es una enfermedad muy larga, se separe lo suficiente para que sea una diferencia importante en la evolución de la enfermedad. Pero es algo, obviamente, que no sabemos con certeza, porque no se han seguido esos pacientes 20, 25 años, obviamente. A pesar de estar aprobado estos fármacos, alguno de ellos en Estados Unidos, no se han aprobado en Europa. Están por ahora no aprobados. Recientemente, en 2024, se ha rechazado la comercialización, digamos, de estos fármacos, del último de ellos, en Europa. Y la razón es que la evidencia no es suficientemente firme y también tienen unos cuantos peros. Estos fármacos pues tienen un problema de seguridad relativamente importante, dado que pueden producir reacciones inflamatorias y hemorragias cerebrales, requieren un seguimiento muy costoso de los pacientes y sería algo que realmente con la masa, con la cantidad de gente con esta patología que existe en nuestra sociedad, sería un reto para la seguridad social, sin ninguna duda. Bueno, al menos nos queda un poco la ilusión de pensar que esto se está trabajando y que hay cierta opción de que en el futuro no sea algo tan trágico y que haga que nuestros mayores desaparezcan antes de desaparecer realmente. Íñigo de Lorenzo, muchas gracias por pasar este rato con nosotros, por compartir tu sabiduría y tu buen hacer para un futuro mejor y ayudar a las personas que lo están pasando mal. Muchísimas gracias, Íñigo. Muchas gracias, Pablo, por invitarme y estoy encantado de venir siempre que me invites. Y hasta aquí llega la entrevista de hoy. Recordaros que podéis mandarnos sugerencias, preguntas y también proposiciones de temas para que hablemos en alguno de los programas sobre temas que os interesen. Podéis mandarnos cualquier cosa a lamenteysuscicatrices@gmail.com. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo programa.